El término Gestalt significa forma o configuración y fue introducido por primera vez por el filósofo y psicólogo austríaco Christian von Ehrenfels para el año de 1890 en su obra En las cualidades de la forma. Dicho término fue adoptado a principios del siglo XX por las universidades austríaco-alemanas de Graz y Berlín para desarrollar una de las corrientes de la psicología moderna que más ha influido en la evolución de la comunicación gráfica y audiovisual, la psicología de la Gestalt. Esta corriente plantea, a través de ciertas leyes, la teoría de que la mente configura automáticamente todos los elementos que llegan a nuestra memoria por medio de los sentidos, dando siempre mayor valor al todo que a la suma de sus partes. En la obra Percepción, Introducción a la teoría de la Gestalt, escrita por Kurt Köpke en 1922, se plantea que la percepción no se refiere a una función psíquica específica, sino que viene a ser un todo, en el que forman parte las sensaciones, la asociación y la atención, concluyendo que la forma no es producto de la percepción, sino que la percepción es producto de la forma. Para la psicología de la Gestalt, las leyes de la Gestalt son una serie de reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos. Existen múltiples leyes particulares que se fundamentan en dos leyes generales: la ley de buena forma y la ley de figura-fondo. Para comprender esto con mayor claridad, veamos dichas leyes con ejemplos prácticos. La primera ley general, la ley de figura-fondo, dice que la figura es la zona de la percepción en la que se centra la conciencia y el fondo es el resto de la percepción. Esta ley establece que no es posible percibir simultáneamente la misma zona como figura y fondo, por lo que siempre existen elementos en los que la conciencia se centra y elementos que ésta ignora. Cuando no existe dicha oposición de un modo literal, la mente la provoca mediante el contenido del inconsciente. La percepción subliminal es la percepción del fondo que no llega a hacerse figura y por lo tanto no llega a la conciencia, pero influye de todas maneras en el inconsciente. La percepción de figura y fondo puede depender de factores tales como la profundidad, la distancia y la oclusión. Esta ley establece que el ser humano percibe un objeto a la vez, saliendo éste del fondo perceptivo al que vuelve una vez ha sido atendido. La percepción es unidireccional y por ello no nos permite interpretar un objeto como figura y fondo al mismo tiempo, sino que cada figura emerge quedando todo lo demás como telón de fondo. Según la experiencia previa, condicionantes e intereses del observador, aparecerá en su campo perceptivo la figura que más necesaria sea. Esta ley es el sustrato que alimenta a los principios de la Gestalt, pues en todos ellos se imprime esta ley organizativa de la percepción. Existen multitud de ejemplos que lo demuestran empíricamente y lo hacen observable a simple vista. Todo elemento o hecho que percibimos aparece como una figura definida superpuesta sobre un fondo neutro. Podemos ver unos ejemplos claros en la fotografía, en el marketing y en las piezas gráficas publicitarias. En la fotografía y el video comprendemos cómo la denominada profundidad de campo, es decir, el nivel de enfoque y desenfoque de los elementos captados, determinan en gran medida la percepción positiva del trabajo. En el marketing comprendemos cómo la mente del consumidor jerarquiza las marcas y productos en un orden perceptivo según sus preferencias para cada categoría de productos. En las piezas gráficas publicitarias, el sistema AIDA plantea una fragmentación de los componentes de la pauta para que deban ser leídos por las audiencias en orden jerárquico y así garantizar la acción comercial hacia el producto. Segunda ley general, ley de la buena forma. Esta ley establece que la mente atribuye la mejor forma posible a lo que se percibe por los sentidos, como lo veremos en los siguientes ejemplos de las leyes particulares. Mediante estas leyes particulares veremos cómo nuestra mente emplea varios criterios para determinar cuál forma es mejor. De ese modo, se puede hablar del principio del contraste, de la jerarquización, del Birkhoff, de la memoria, del cierre, del movimiento común y de la continuidad, entre otros. Ahora, aunque existen muchas y diversas leyes particulares basadas en la ley de la buena forma, en esta clase las sintetizamos en las siguientes 12. Primera, ley del contraste. Esta ley particular dice que una forma es mejor percibida cuanto mayor sea el contraste entre el fondo y la figura. En una pieza gráfica o publicitaria, todos los elementos se distinguen por su diferencia de tamaño, color, forma o posición. Su lógica es simple: sin contraste no hay percepción. Si sobre un fondo claro sobrepongo una figura con tono igual o muy similar, difícilmente será percibida. Y sucede lo mismo con los colores oscuros. Ahora, no siempre el contraste más alto es el mejor. Para decidir la intensidad de ese contraste en una pieza gráfica o publicitaria,
Debo tener en cuenta el principio de producto que voy a impulsar y las pretensiones del mensaje que quiero enviar. Segunda ley particular, ley de la jerarquización. Esta ley dice que una forma compleja será más pregnante cuando la percepción del receptor esté mejor orientada, de lo principal a lo accesorio, es decir, cuando sus partes estén mejor jerarquizadas. De allí que las piezas publicitarias deban utilizar métodos específicos como el AIDA para presentar su información de manera jerarquizada, es decir, que se haya diseñado con un orden de lectura concreto y ello se consigue con la jerarquización de tamaños, colores, formas y ubicaciones de los elementos dentro de la pieza gráfica. Tercero, ley de Birkhoff. Esta tercera ley dice que una forma será tanto más pregnante cuando mayor sea el número de ejes de simetría que posea en términos de regularidad y estabilidad. Ahora, el concepto pregnancia se relaciona también con la idea de impregnación, es decir, aquello con lo que nos quedamos impregnados cuando observamos. El diseño gráfico y la publicidad se valen de este principio para desarrollar piezas que atrapen eficazmente la atención de las audiencias generando fuertes impactos. Aunque debemos tener un poco de cuidado con esto, ya que la impregnación puede llevar en algunos casos a la saturación sensorial, que la mente se canse rápidamente de lo que se está percibiendo y puede generar rechazo. Cuarta, ley de memoria. Las formas son mejor percibidas por una audiencia cuando mayor sea el número de veces que le hayan sido presentadas en el pasado. En publicidad, la recordación de marcas y productos es en gran medida el resultado de la frecuencia de exposición de una pauta a las audiencias. Incluso las impresiones son una de las principales métricas utilizadas actualmente por el marketing y la publicidad digital, entendiéndose por impresiones al número de veces que los usuarios han visualizado un contenido. Quinto, ley del cierre. Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Incluso tendemos a percibir un grupo de elementos como un todo reconocible antes que como una multiplicidad de unidades individuales. Por esta razón, en el caso de las publicaciones en redes sociales, generalmente las que mayor participación logran son aquellas que invitan a la audiencia a complementar o concluir un tema. Lo mismo sucede con las piezas gráficas. La ley del cierre logra que la mente de las audiencias participe perceptivamente en el contenido de ellas. Sexto, ley de la continuidad. Una forma es mejor percibida cuanto más continua sea. Si el patrón se rompe, la mente tiende a continuarlo. La mente tiende a seguir un patrón aunque éste haya desaparecido. Por ejemplo, en una fotografía con punto de fuga, los elementos que aparecen en planos alejados se reconocen gracias a los que aparecen definidos en primera instancia. Debido a la tendencia de nuestros cerebros a ver las líneas en una dirección establecida, la ley de continuidad se aplica ocasionalmente en logos, logrando que sean atractivos y fáciles de comprender. 7. Ley de la proximidad. Los elementos aislados pero con cierta cercanía tienden a ser considerados como grupos. Tendemos a percibir los objetos y las formas que están cercanas entre ellas como si pertenecieran a un mismo elemento, aunque estos elementos tengan colores o formas diferentes. Nuestro cerebro genera la asociación de dichos objetos para facilitar nuestra percepción, creando contornos donde en principio no existen. Octava, ley de la simetría. Los elementos aislados pero con cierta simetría tienden a ser considerados como grupos. Esta ley manifiesta el hecho de que la mente, al observar imágenes que tienen la misma simetría, tiende a percibirlas como una sola. En otras palabras, podemos decir que, aunque no estén unidas o completas, con el simple hecho de que sean simétricas una de la otra, tendemos a pensar que son una sola. En diseño de piezas gráficas es muy importante aplicar esta ley, ya que fortalece el componente estético de la misma. No es lo mismo que los sentidos perciban una pauta con elementos totalmente desiguales a que la perciba con elementos totalmente simétricos. Este es uno de los grandes secretos de la belleza. Noveno, ley de la similitud. Al igual que en la anterior ley de la simetría, este principio señala que la mente agrupa los objetos, aunque en este caso no por su simetría, sino por su similitud, ya sea porque tengan un mismo color o una misma forma. Los elementos aislados pero con cierta similitud tienden a ser considerados como grupos. Por ello, en el Manual de Identidad Visual Corporativa de las empresas se estandarizan formas y colores que lleven siempre a la recordación de la marca. No hacerlo implica una pérdida de la posibilidad de recordación de la misma. Décima, ley del movimiento común. Los elementos aislados pero con la misma dirección o movimiento en común tienden a ser percibidos como grupos.
Por otra parte, la atención del receptor se centra en la dirección a la cual se dirige la mayoría de los elementos ubicados en la imagen. Por tal razón, también se le conoce como principio del destino común. 11. Ley de la invariancia topológica. Una buena forma resiste a las deformaciones a las que sea sometida. Los cuerpos geométricos permanecen inalterados por transformaciones continuas. En este caso, vemos cómo las figuras pueden conservar su esencia a pesar de las deformaciones que se les apliquen. El mismo principio puede ser aplicado al diseño de piezas gráficas para conservar la esencia del mensaje pretendido. Y 12. La ley del enmascaramiento. Una buena forma resiste a las perturbaciones a las que sea sometida. En una pieza gráfica, nuestra mente observa la figura principal, luego percibe el fondo y concluye en una composición mental única, es decir, en un todo. Ahora, cuando una forma simple se inserta dentro de una más compleja, la mente las integra fortaleciendo el contenido o en ocasiones poniendo en riesgo la identidad de cada una. Por ello, la integración de estas imágenes debe tener un propósito específico dentro del diseño. Podemos concluir que las leyes de la Gestalt son una valiosa herramienta de composición a la hora de desarrollar piezas publicitarias, que nos hace aportes no solo a nivel estético, sino a nivel de efectividad frente a la percepción de las audiencias. Por favor, recuerden dar like al video, clic en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Un abrazo para todos.